Bueno, gente, ¿cómo andan? Otro video más de Bitcoin. Estamos en $104.300. Nosotros en el video de ayer dejamos en claro que ya sea a partir de esos $104.000 que teníamos o con una posterior caída a partir de la media de 55, el movimiento de Bitcoin en probabilidad iba a ser alcista. Ahora vamos a explicar en unos minutos por qué. Para mí la probabilidad máxima era de tener un movimiento alcista en 4 horas. Yo creo que ya se lo deben imaginar. Si me siguen en todos los videos ya saben lo que yo pienso de una temporalidad mayor. Ahora vamos a ver si la caída que tuvimos actualmente, esta vela roja y quizás este mechazo que frenó la subida de Bitcoin, significa algo malo, significa una pausa en la subida que puede terminar en alguna ruptura de la media de 55, o si el panorama en gráfico diario sigue siendo alcista, porque obviamente siempre tenemos que basar las temporalidades diarias como una base fundamental para después operar en gráfico de 4 horas. En la comunidad privada, cuando el precio llegó a la media de 55, recuerden que yo en la comunidad lo que hago es hacer análisis en tiempo real fuera de los horarios en los cuales grabo video. Entonces, cuando llegó a esa zona importante, la cual dijimos, acá tenemos que aprovechar, esta puede ser la última zona a partir de la cual podamos comprar Bitcoin barato, de acá al menos a una semana, no estoy hablando de acá a 2 meses, sino de acá a una semana, pueden ser los precios más baratos y efectivamente a partir de ahí el precio se encarga de tener una posterior vela verde bastante grande, la cual nosotros la pudimos aprovechar en futuros. Yo, si bien es verdad que entré en los $104.000, me salí en los 105, 104.900 con poca ganancia, ¿verdad? Con poca ganancia, pero entendiendo que podemos tener, y ahora voy a hablar de esto, podemos tener un posterior retroceso en el cual volver a involucrarnos en posiciones en futuro. Recuerden que si se quieren unir a la comunidad, yo, si bien es verdad que doy señales, que muestro mis trades, muestro mis ganancias, también mis pérdidas, si bien es verdad que tenemos una buena tasa de efectividad, también de vez en cuando muestro mis pérdidas, no es un grupo de señales. Entonces, si vos estás pensando en darle al botón unirse que está abajo para unirte a la comunidad y simplemente recibir señales de compra de long o short, acá no nos enfocamos solamente en eso. Es verdad que podés tener de vez en cuando alguna que otra operación o alguna que otra screen de mis operaciones en futuros. Sí, es verdad, de vez en cuando muestro mis operaciones, o básicamente cuando abro una operación en futuros, la muestro y se las traigo al canal, se las traigo a la gente que es miembro del canal. Ahora, la comunidad privada consta además de eso en básicamente aprender a hacer trading por nuestra propia cuenta y no depender ni de lo que dice Twitter, ni lo que dijo de los más, ni de lo que la noticia. A ver, la noticia que te puedas imaginar siempre sirve para mover a las masas a determinados lugares y hacerlos perder dinero, ya sea para hacerlos comprar y que el precio caiga o para hacerlos vender y que el precio suba. Por eso desde la comunidad lo que intentamos hacer es que la gente que se une pueda aprender a hacer trading por su propia cuenta en el corto o medio plazo y no necesite ni de Twitter, ni de la noticia, ni de absolutamente nada para operar, porque en realidad nunca se necesita de eso siempre juega en nuestra contra. Ahora, lo que hacemos acá es básicamente aprender cómo interpretar la acción del precio para poder mejorar lentamente nuestras operaciones e ir teniendo ganancias. Entonces, siempre hay que decir, en futuros, con mucho cuidado. Si vos sos nuevo, no te recomiendo apalancarte. Esa fantasía de que te vas a hacer millonario en apalancamiento, cuidado con el apalancamiento porque todo eso es mentira. En apalancamientos, si vos, o en futuros mejor dicho, si vos no tenés la suficiente experiencia, vas a terminar perdiendo. Entonces, si todavía sos nuevo en el mercado, a entrar en spot, a entrar en la zona en la cual dijimos ayer, si es que entraste, a proteger el precio de entrada, y si no, ahora te voy a decir cuál puede ser la próxima zona de entrar. No obstante, como digo siempre, prefiero resguardar estas operaciones en futuros para la gente que es miembro de la comunidad, porque creo que justamente esa gente puede ser más responsable en cuestión de entrar en una posición en futuro simplemente porque se lo está diciendo alguien, o entrar en una posición en apalancamiento porque ustedes tienen su propio análisis, porque pueden tener la capacidad de hacer sus propios análisis y así justamente aprender a hacer trading por su propia cuenta, porque si ustedes me utilizan como un copy trading, al fin y al cabo no están aprendiendo nada, y mi objetivo justamente es que aprendan a hacer trading ustedes solos. Entonces, gráfico de 4 horas. ¿Qué pasó? ¿Tuvimos un movimiento alcista? Sí, perfecto. Ahora volvimos a caer. Quiero decir y explicar por qué para mí esta serie de consolidaciones que estamos teniendo en gráficos de 4 horas va a terminar en un movimiento alcista. Primeramente, nosotros ya venimos analizando hace bastante un patrón importante que tenemos en el gráfico diario que básicamente consta de entender que una vez que se rompe esta resistencia, se rompe la resistencia, tenemos una vela roja, la cual se utiliza obviamente para liquidar a toda la gente que entró apalancada acá en long. Entonces, toda esa gente que entró a 100x, a 125x en posiciones al alza, con esta vela roja la liquidan. Ahora, ¿qué veo posterior a esa vela? Que el precio se recupera con estas dos velas verdes, es decir, recupera esa zona superior a la resistencia en la cual estábamos antes y no sigue liquidando longs. Es decir, si el precio empezaría a hacer esto, yo estaría pensando, perfecto, ahora quieren seguir liquidando a gente que está en long, que entró en long acá por la ruptura de esta resistencia. No obstante, el precio no sigue cayendo
sino que recupera esa zona. Y eso a mí que me demuestra, y lo vengo diciendo ya hace una semana, me demuestra fortaleza alcista, me demuestra que el precio lo que le interesa es seguir subiendo. Entonces, esta consolidación en gráfico de 4 horas, yo la sigo dejando alcista y no me interesa que ahora el precio se aproxime otra vez a la media. Si el precio vuelve a hacer esto y se aproxima a la media, para mí es otra oportunidad de compra. En la comunidad en las próximas horas vamos a estar analizando cuál es la mejor zona para entrar en futuros, si tenemos que ir con stop loss, si tenemos que ir sin stop loss, eso también es importante, con qué porción del capital. Ahora, concentrémonos en la gente que desde acá, desde los videos públicos, analiza y opera en spot, que para mí no es poca cosa operar en spot. Para mí, si estás empezando, es lo más saludable que puedes hacer. Si vos estás en spot y entraste ayer en la media de 55, vos hoy tendrías o que estar poniendo el stop loss al precio de entrada e incluso quizá un poco por debajo del precio de entrada, porque es verdad que tenemos volatilidad en el mercado. Y acá juega mucho la experiencia personal, además de simplemente los patrones o las entradas, porque es verdad, vos podés decir, el precio subió, pongo el stop loss al precio de entrada. Ahora, cuando vos estás viendo esta volatilidad, esta vela que estamos teniendo actualmente, lo que nos demuestra básicamente es volatilidad. Es un mechazo grande por la parte de arriba y un mechazo grande por la parte de abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que se liquidó a todo el mundo que entró sobreapalancado. Tanto a los longs se los liquidó con esta vela por abajo, como a los shorts, que se los liquidó con esta vela o con este mechazo por encima. Bueno, se liquidó a longs y a shorts sobreapalancados. Entonces, eso a vos te tiene que indicar que quizá poner un stop loss muy cercano a tu precio de entrada puede llegar a ser peligroso. Entonces, lo que quiero decir es que cuando nosotros tenemos un patrón tan claro, o al menos yo tengo un patrón tan claro en un gráfico diario, quizá aguantar la caída. Y hablo de aguantar la caída porque yo entré en 104.000, yo no soy perfecto, como ustedes pueden ver, yo entré básicamente antes de que el precio toque la media de 55 porque especulé que iba a subir justamente antes de que eso suceda. Pero ¿qué hice cuando vi que el precio siguió cayendo? No puse stop loss primeramente y aguanté la caída porque estaba muy convencido que el precio iba a seguir subiendo en base a un gráfico diario. Algo muy parecido a lo que, por ejemplo, hizo un miembro del canal, Juan Fernández, buen miembro del canal, que me dijo, yo aún dentro aguanté la caída, tomé 2 pequeñas posiciones más y ahora van muy bien. Obviamente, esto que hizo Juan Fernández es arriesgado, sí, es arriesgado. Tranquilamente podemos decir que si vos estás empezando a hacer trading, no poner stop loss y dejar una posición abierta puede llegar a ser arriesgado porque vos tenés que entender muy bien cuándo hacerlo y cuándo no. Yo entendí a la perfección que este era un momento, que esta caída no me tenía que asustar y que era un momento para esperar a que después el precio vuelva en precio de entrada. Efectivamente, después nos salimos con leves ganancias. Ahora, entendamos cómo operar a partir del momento actual y qué pensar que puede llegar a pasar en los próximos días en Bitcoin. Para eso me voy a ir a un gráfico diario y ahora lo que quiero analizar en un gráfico diario es este doble techo que tenemos acá, esta doble resistencia. Ustedes saben que desde acá tenemos una tasa de efectividad bastante alta en función a que analizamos mucho el tema especulativo de ruptura de soportes y resistencias. Y quiero que lo hagamos otra vez con el ejemplo que estamos teniendo actualmente. Quiero que nos concentremos en el día martes 17 de diciembre y en el día martes 21 de enero. Esos 2 días el precio de Bitcoin se posó en un mismo valor de precio. Ese precio fue alrededor de los $106.200. Bueno, estamos formando básicamente un doble techo y nosotros sabemos bien que cuando se rompen, mejor dicho, cuando se forman estos dobles techos o estas dobles resistencias, mucha gente que opera por chartismo empieza a entrar en estas posiciones acá al cierre de la vela, que cierra justamente, valga la redundancia, en el mismo valor que la vela anterior, que la resistencia anterior. Acá la gente entra a posiciones en short, es decir, especulando que el precio va a caer. Y eso, como yo siempre digo, no está mal ahora, depende del apalancamiento que uses y depende de dónde entres. Porque en realidad vos tendrías que entrar en short a lo sumo, si querés arriesgar un short. A ver, para mí un short, cuando el precio está por encima de una media de 55, no existe. Es decir, yo no abro shorts cuando el precio está por encima de una media de 55 o de 10 periodos. No obstante, la gente que quiere arriesgar o que tiene un dinero el cual no le importa perderlo o no perderlo, el cual si lo lleva al casino sería lo mismo, bueno, yo a esa gente le recomendaría al menos que si tiene que entrar en short, lo haga cuando se rompen esas resistencias. Y voy a hacer un dibujo para explicarlo mejor, yo creo que ya mucha gente igual entiende esto. Tenemos una resistencia, que es esta. El precio llega a la segunda resistencia y te empieza a caer un poquito, que es lo que está pasando hoy por hoy. Te empieza a caer un poco y vos te empezás a convencer de que esta doble resistencia era un short y que tenías que entrar en short acá y entras en short un poco más tarde quizá. Lo que termina sucediendo, ya sea que hayas entrado acá o acá, es que el precio te sube, rompe esa doble resistencia, rompe ese doble techo que teníamos y después sí quizá encuentra mayores caídas. Entonces, mucha gente, para mí al menos, posterior a ese martes 21 de enero se metió en posiciones en short y yo creo que esa gente va a terminar siendo liquidada. Mucho más aún si se metió sobreapalancada, esa gente va a tener que ser liquidada del mercado y para liquidar a shorts, para liquidar a gente que entró en posiciones a la baja, el precio tiene que subir indefectiblemente. Entonces, mi proyección en un gráfico diario antes de tener cualquier tipo de caída es una aproximación a los
110.000, 111.000, a ver, por encima de este mechazo o cerca de este mechazo, bueno, en los próximos días podemos ir tranquilamente a esos valores. ¿Por qué? Por una cuestión de especulación de soportes y resistencias. Si yo me confundo, perfecto, ahora prefiero confundirme, como digo siempre, con argumentos, con patrones los cuales yo conozco y generalmente se dan a mi favor, que confundirme por emociones, ya sea por euforia o por miedo. Es más, creo que hice una publicación en la sección de miembros en la cual hago énfasis en eso. Acá, digo, ¿me puedo confundir? Siempre, acá no hay gurús, no me voy a cansar de decirlo, pero prefiero confundirme con argumentos de patrones que conozco y se dieron que confundirme por FOMO o por emociones. Efectivamente, no me confundí, el precio subió a partir de la media de 55. Ahora, si a partir de acá caía, yo me iba a confundir, sí. No obstante, esta seguía siendo una entrada en Bitcoin. Iba a seguir siendo una entrada porque los patrones eran los óptimos para entrar al mercado. Entonces, tratemos de controlar las emociones. Si bien es verdad, somos seres emocionales los seres humanos, sí. ¿Es imposible que no lo seamos? Yo creo que sí es imposible porque somos seres humanos, no somos robots y nunca lo vamos a hacer. Entonces, tratemos mínimamente de dejar las emociones de lado lo más que podamos y para eso sí o sí tenemos que ir con una estrategia. Para dejar las emociones de lado tenemos que ir justamente con una estrategia, con dos medidas de 55, con algún que otro indicador, con una de X que nos marque volumen, con un análisis exhaustivo de la acción del precio, de soportes, resistencias. Si no, vos vas a terminar, como te digo siempre, perdiendo todo tu capital operando por miedo, por FOMO o por euforia. Entonces, trata de dejar las emociones de lado cuando vas a abrir un gráfico como estos y a entrar al mercado con capital que a vos seguramente te cuesta y que no es para nada barato venir acá a regalarlo. Porque si vos entras por noticias, porque viste algo en Twitter, vas a venir al mercado a regalar el dinero. Justamente por eso es que abrí la comunidad privada en la cual somos bastantes miembros. Algunos, como ustedes pueden ver, ganaron las posiciones en long, otros se salieron al precio de entrada. Ahora, lo que tratamos de hacer primeramente es disminuir las pérdidas. Una vez que disminuimos las pérdidas, una vez que aprendemos a no perder, ahí nos concentramos ya en tener alguna que otra ganancia. Y eso es importantísimo, ya sea que te unas a la comunidad, no lo hagas, es importante que vos entiendas que primero tenés que empezar en no perder. Y para no perder, justamente lo que tenés que hacer es encontrar las posiciones óptimas en el mercado y aprender a proteger esas posiciones cuando el precio te sube. Incluso si sos nuevo y hay volatilidad, no está mal que te saque el stop loss al precio de entrada y que vos no tengas ni ganancias ni pérdidas, porque es muy importante justamente que vos no tengas pérdidas. Es relevante que vos al principio dejes de tener pérdidas para que le tomes confianza al mercado. ¿Cuál es el objetivo de no tener pérdidas? Además, obviamente, de no perder dinero, cosa que a nadie le gusta. Tener y agarrarle confianza al mercado. Una vez que vos vas a poder agarrarle confianza al mercado, vas a poder animarte más a arriesgar, porque justamente acá es inherente el riesgo, es imposible ganar sin arriesgar. Entonces, proyección para gráfico de 4 horas, lo más cerca de la media posible para mí es para arriba. Yo voy a estar operando en futuros en la comunidad privada. Si vos te querés unir, como te digo siempre, te advierto, no es una comunidad o un grupo de señales, es un grupo de aprendizaje en el cual tratamos de mejorar los patrones, de mejorar las entradas y de con el tiempo ser rentables en el trading. Aclarado eso, mi operación en futuros la voy a estar dando ahí, no obstante, para mí lo más cerca de la media de 55 se tiene que comprar. ¿Basado en qué? Basados en un gráfico diario y en lo que acabamos de hablar de un gráfico diario, lo cual no lo voy a repetir. Si vos querés retroceder el video, podés hacerlo y analizar otra vez el patrón o mínimamente entender mi interpretación acerca del patrón que estamos teniendo. Bueno, ya les traje una acción argentina y creo que les gustó bastante. Vamos a volver con otra, en este caso Loma Negra. Vamos a iniciar Loma Negra. Tenemos un patrón muy parecido a algo que tuvimos en Bitcoin hace poco. ¿Qué es esto? Primeramente una divergencia bajista ya desarrollada. Vamos a volver a repasar el concepto de divergencia bajista. Máximos cada vez más altos que los anteriores por el precio, pero por el indicador máximos cada vez más bajos que los anteriores. Máximos que forman una pendiente decreciente en los indicadores, pero en el precio forman una pendiente positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio cada vez está subiendo, pero con menos volumen, y que hay probabilidades de que termine en una caída. El precio, si bien es verdad que cae, no rompe la media de 55 y si la rompe la vuelve a recuperar y ya está todo el patrón de caída desarrollado en Loma Negra, o al menos, para mí al menos, el 70-75% de patrón de caída ya se desarrolló en este activo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hago yo cuando sucede esto? Empiezo a pensar que se estaría ya anulando el efecto de la divergencia bajista y que el precio simplemente no cayó como tenía que caer y no tuvo ese efecto de divergencia bajista. Esto es algo muy parecido a lo que vimos en un gráfico de Bitcoin, como les venía diciendo, y lo podemos analizar acá. Máximos cada vez más altos por el precio, tenemos máximos cada vez más bajos, decrecientes por el indicador, se desarrolla todo el patrón bajista, el precio no rompe la media y a partir de ahí alcista. Entonces, en Loma Negra, si nos acompañamos y si nos apoyamos por un perfil de volumen,
vemos que la zona más importante que podemos tener de volumen es esta, la cual Loma Negra no llegó a caer a esa zona justamente. Se frena antes de esa zona y empieza a subir. Y acá entra un concepto muy importante, el cual es la división del capital. ¿Por qué? Primero, quiero que analicemos un patrón muy parecido a Loma Negra, el cual se está dando muy, pero muy similar, en el cual tenemos también una divergencia bajista que se desarrolla, que no tiene su caída potente como supuestamente debería haber tenido y que nos puede estar diciendo lo que próximamente haga Loma Negra. Ese patrón básicamente es este que les traigo acá. Divergencia bajista clara, máximos cada vez más altos por el precio, pero máximos cada vez más pequeños por el indicador. Se desarrolla esa divergencia bajista y si bien el precio se pone por debajo de la media y después la recupera, antes de seguir subiendo, tiene una caída más. Caída más para después sí volver y subir, recuperando definitivamente ya de esa supuesta divergencia bajista. Entonces, analizando esto, a ver, memoricémonos este patrón, ¿no? Memoricémonos esto que tenemos acá. Se desarrolla la divergencia bajista, el precio cae por debajo de la media, recupera la media y cae formando un mínimo menor que el mínimo anterior, básicamente. Esto no sería nada raro. No sería nada raro que suceda en Loma Negra en los próximos días, porque como les marqué antes, tenemos una zona de volumen importante a la cual todavía no llegamos. Si vimos me puedes decir que sí, la verdad es que toda esta zona de liquidez, todas estas barras amarillas que tenemos son órdenes de compras a las cuales el precio de Loma Negra no llegó y tranquilamente los próximos días, la próxima semana, puede hacer esto, hacer algo muy parecido a lo que vimos anteriormente, tomar liquidez en esta zona, agarrar las órdenes de compra que vemos claramente en el perfil de volumen y a partir de ahí sí recuperar. Este sería mi proyección principal en Loma Negra. Ahora, ante la incertidumbre de no saber lo que va a suceder en el futuro y de tener un precio sobre la media de 55, yo lo que estaría haciendo son compras escalonadas. Es decir, si yo tengo $200, por ejemplo, para invertir en Loma Negra, quiero destinar $200 a esta acción, no compraría acá los $200. Claramente no estaría haciendo eso. Lo que sí haría, en función, repito, a nuestra proyección o a mi proyección principal, que es esta. Lo que sí haría es comprar $50 acá, es decir, vamos a dibujar $50 acá. Si el precio cae un poco más, compro otros $50 y ya después estaría esperando a que caiga definitivamente a esa zona de volumen importante para comprar los $100 restantes. Este sería mi mecanismo de división de capital para Loma Negra, entendiendo obviamente que el precio haga lo que proyectamos que hace. Si nosotros compramos $50 en el precio actual, ¿no? Que sería la primera compra, es decir, la primera compra sería en el precio actual, y el precio no sube a partir de ahora, ganamos con esos $50 invertidos, pero no seguimos comprando a medida que el precio sube. Se compra a medida que el precio cae, no a medida que el precio sube. A medida que el precio sube se vende, mientras que a medida que el precio cae se va comprando. Entonces, operativa para Loma Negra para mí sería esa que les acabo de marcar y de dibujar. Entonces, gente, si el video les gustó, como les digo siempre, se pueden suscribir, le pueden dar me gusta. Si se quieren unir a la comunidad, siempre les advierto, no se unan simplemente para encontrar señales de trading. Únanse si ustedes son perseverantes, les gusta esto y tienen pensado todos los días dedicarle como mínimo media hora al trading, media hora al análisis de gráficos para en un medio largo plazo empezar a ser más rentable. Ahora, si vos te metes simplemente para obtener señales, no te recomiendo entrar a la comunidad, ya que es un grupo de aprendizaje en el cual también de vez en cuando subimos algún trade que hacemos. Habiendo dicho esto, con que le des me gusta al video, con que te suscribas, con que me dejes un comentario, a mí ya me ayudas un montón a que YouTube difunda mi contenido y yo pueda seguir haciendo muchos más videos así. Nos estamos viendo la próxima, que tengan buena semana y chau.